Bien, vamos a continuar con la patología vascular digestiva. En la patología vascular digestiva se distinguen dos estados. Una patología crónica que consiste en la angina intestinal, una isquemia mesentérica crónica, y otra patología aguda que lo constituye el infarto mesentérico. La angina mesentérica, que es la forma crónica, tiene como triada diagnóstica dolor abdominal postprandial que se produce 15 a 20 minutos después de la ingesta de alimentos, baja ponderal, pero hay una baja ponderal porque el paciente, como tiene dolor abdominal postprandial, tiene miedo a alimentarse, entonces por ello hay baja ponderal. El paciente tiene miedo a alimentarse por el dolor postprandial, asociado a esteatorrea, y esto es debido a atrofia de las vellosidades intestinales. Dentro de las causas, generalmente la angina mesentérica se asocia a enfermedad de la arteria mesentérica superior, que también puede asociarse a afectación del tronco celíaco o de la arteria mesentérica inferior. El origen, en la mayor parte de casos, se debe a un origen ateromatoso. La angina mesentérica tiene como primera causa el origen ateromatoso de la arteria mesentérica superior, pero también puede presentarse por displasia intimal, arteritis inflamatoria o disección aórtica. Se presenta por encima de los 60 años. El diagnóstico se realiza con una angiotomografía, donde vamos a observar imágenes de defecto de relleno en la zona del territorio de la arteria mesentérica superior. Puede ayudar también una angiografía, igual defecto de relleno en la zona de la mesentérica superior, y en la endoscopía digestiva alta se aprecian vellosidades intestinales hipotróficas, disminución del tamaño de las vellosidades intestinales. La teoría dice, si leen ustedes isquemia mesentérica, un libro, Isquemia mesentérica, dice, tratamiento, revascularización quirúrgica o radiológica en casos sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que con una cánula de Fogarty hay que remover los ateromas y revascularizar el territorio de la arteria mesentérica superior. Realmente, o sea, sinceramente, que haya visto algún caso o que sepa de algún caso que en nuestro medio se haga revascularización de la arteria mesentérica superior, no, listo. Teoría, literatura. Pero sí que puede venir tratamiento de isquemia mesentérica o angina mesentérica, o sea, la forma crónica de la enfermedad vascular mesentérica. Puede realizarse revascularización del territorio de la mesentérica superior. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es la forma aguda, el infarto mesentérico. El paciente anciano que viene a la emergencia con un cuadro de dolor abdominal difuso, con leve peritonismo, y esto es generalmente pacientes por encima de los 60 años. Felizmente la incidencia la presentación es rara porque tiene una muy elevada mortalidad. La lesión, la necrosis intestinal, es irreversible pasadas las 4 horas del taponamiento del territorio de la mesentérica superior. La lesión generalmente es arterial, pero también puede tratarse de una patología de un trombo venoso. Entonces, el infarto mesentérico, ¿qué es lo que se ve en la clínica? El paciente anciano que acude a la emergencia con un abdomen agudo de origen vascular. Tiene como causas, la primera causa, la embolia arterial, la trombosis arterial. El paciente que está en la UCI con shock hipovolémico hace también hipovolemia a nivel esplácnica y de manera consecuente ocurre una isquemia intestinal por hipovolemia, la isquemia no oclusiva, y también puede deberse a trombosis venosa. Entonces,
El infarto mesentérico, que es la forma que se observa, que se presenta a la emergencia como abdomen agudo vascular, una zona localizada de necrosis en un órgano o tejido, debido a una interrupción abrupta del riego sanguíneo arterial, generalmente es el territorio de la arteria mesentérica superior. Un infarto mesentérico, la supresión brusca de la circulación que va al intestino delgado, normalmente la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, que ustedes recuerdan, es la segunda rama que nace de la cara anterior de la aorta abdominal descendente. En pacientes de la tercera edad generan patología ateromatosa y de manera brusca se puede ocluir, generando un cuadro de isquemia en el territorio que va de todo el tracto de intestino delgado, desde el ángulo de Treitz hasta la mitad proximal del colon transverso. La evolución va a ser peor cuanto más cercano al tronco sea la obstrucción. La evolución es mejor cuando es más distal la obstrucción, y esto es segmentaria, la necrosis segmentaria intestinal. Y como vimos, puede deberse a patologías arteriales, la embolia por arritmias, la trombosis por aterosclerosis, en casos de polineuritis nodosa o lupus, y en casos venosos de estados de hipercoagulabilidad por déficit de antitrombina 2, éstasis del territorio esplácnico, por hipertensión portal o por un tumor a nivel de retroperitoneo o a nivel de la cabeza del páncreas, puede comprimir el territorio de la vena mesentérica superior y generar un cuadro de trombo venoso. La clínica va a ser más frecuente en varones entre la quinta y sexta década, asociados a fibriladores auriculares, a antecedentes de coronariopatías, paciente con aterosclerosis o antecedentes de embolias. Y va a existir 3 periodos en el infarto mesentérico. Un primer periodo donde hay un dolor periumbilical fuerte, de fuerte intensidad, asociado a náuseas y vómitos, diarreas sanguinolentas. El paciente se encuentra en posición antálgica y no hay signos de irritación peritoneal, los ruidos hidroaéreos están incrementados. Un segundo periodo en el cual el dolor abdominal disminuye, se asocia a hipotensión, taquicardia, hay distensión abdominal y los ruidos están disminuidos. Y un tercer periodo, el paciente ya entra en shock refractario, la facies está tóxica, febril, hay peritonismo y hay una sepsis abdominal. En el laboratorio se va a encontrar paciente con leucocitosis, hay elevación del hematocrito por paciente está deshidratado, por formación de tercer espacio a nivel intestinal. La fosfatasa alcalina está elevada, las amilasas también. Hay acidosis metabólica por isquemia y por lo tanto hay aumento de lactato, hiperlactacidemia. La radiografía de abdomen simple va a haber neumatosis, característico del infarto mesentérico, presencia de neumatosis, que es el aire en la pared del intestino delgado. A la arteriografía hay una interrupción súbita, abrupta, en el territorio de la mesentérica superior, o se pueden observar émbolos fragmentados, defecto de relleno en ramas periféricas. Una imagen de híleo, niveles hidroaéreos. Y a la laparotomía vamos a ver zona necrótica del territorio de la mesentérica superior. La evolución va a depender de cuál es la extensión de la necrosis. Si es posible dejar 40 centímetros de intestino delgado viable, se puede resecar y hacer ostomías para posterior restituir el tránsito. Si no se puede dejar 40 centímetros de intestino viable, lo mejor es cerrar al paciente porque ese paciente no tiene posibilidad de salir del cuadro. Entonces, si es segmentaria, como en este caso, se reseca y se hace ostomías.
contraindicado las anastomosis. Bien, las embolias arteriales inician de manera aguda. El antecedente ya les mencioné, fibriladores, grandes ateromas aórticos. El dolor de inicio es periumbilical, lancinante, sin paroxismo. Hay un ruidos aéreos disminuidos. Está asociado a pacientes que tienen como antecedentes desórdenes cerebrovasculares. Cuando es extensa, como en este caso, y no podemos dejar 40 centímetros vital de intestino delgado, hay que cerrar al paciente. Con la trombosis arterial, la secuencia de la angina mesentérica, la enfermedad ateromatosa, es propia del paciente en edad avanzada por deshidratación, simplemente una deshidratación, una diarrea profusa en un paciente anciano que ya tiene como antecedente enfermedad ateromatosa, puede condicionar esta deshidratación por la diarrea, puede condicionar que se tape el territorio de la mesentérica superior. Y la clínica va a depender de la existencia de arterias colaterales y también de cuán próximo se encuentra el taponamiento a nivel del tronco mesentérico superior. La isquemia no oclusiva se produce en pacientes que están críticamente enfermos en la UCI, pacientes que tienen shock hipovolémico por alguna otra causa, y como hay un shock hipovolémico, hay una hipoperfusión a nivel esplácnico, y esto es debido a una baja del débito. Se utilizan drogas inotrópicas vasopresivas, y esto genera más isquemia en el territorio esplácnico, condicionando el infarto mesentérico. El origen venoso está asociado a la compresión de la vena mesentérica superior debido a tumores de retroperitoneo, al embarazo. En pacientes cirróticos, el cirrótico puede generar trombosis de la vena porta y condicionar trombosis a nivel de la vena mesentérica superior. Hay cuadros inflamatorios abdominales, como son la apendicitis, la sigmoiditis, la pancreatitis, que pueden, por proceso inflamatorio, condicionar trombosis venosa de la vena mesentérica superior. Factores de riesgo como alteraciones de la hemostasia, déficit de la proteína C o síndromes mielodisplásicos, o el uso de larga data de anticonceptivos orales puede condicionar trombosis venosa mesentérica superior. En el laboratorio se va a encontrar acidosis metabólica hiperlactacidémica, aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento del hematocrito debido a deshidratación, a hemoconcentración. En las imágenes, a la angiotomografía, defecto de relleno en el territorio de la mesentérica superior, lo mismo se observa en la angiografía. A la tomografía se puede observar que las paredes del intestino delgado bastante adelgazadas, y con bastante acuciosidad se observa que en la pared del intestino hay aire en la pared del intestino, signo de neumatosis. Aire en la pared del intestino, las burbujitas en la pared del intestino, signo de neumatosis, característico del infarto mesentérico. Acá aire dentro de la pared. Las paredes del intestino delgado están distendidas, la pared está adelgazada, distendida, y en la pared observamos aire, burbujas de aire en la pared intestinal, eso es signo de neumatosis. Aquí se observa mejor, intestino delgado, distendido, formación de tercer espacio, líquido dentro del asa intestinal, las paredes están adelgazadas y hay aire en la pared del intestino delgado o neumatosis, característica del infarto mesentérico. Y a la angiotomografía tenemos la aorta abdominal descendente, el tronco celíaco, la mesentérica superior, y en el territorio de la mesentérica superior, defecto de relleno en el territorio de la mesentérica superior. Aquí el defecto de relleno, múltiples defectos de relleno en el territorio de la arteria mesentérica superior, me están hablando de un infarto mesentérico.
En estos casos, la mortalidad, ya dije, es elevada, la rapidez del diagnóstico va a condicionar el pronóstico del paciente y la cuenta regresiva empieza desde el momento de la aparición del dolor. Generalmente, paciente que ingresa a la parotomía en el primer periodo o hasta el segundo periodo, puede todavía hacerse una resección y ostomías y con sobrevida adecuada. En el tercer periodo, cuando ya está asociado a shock hipovolémico, el paciente tiene muy alta mortalidad. Entonces, primero, cuando se sospecha de un paciente que tiene isquemia mesentérica, porque tiene enfermedad espermatosa, tiene esteatorrea, hay disminución de las vellosidades intestinales, hay dolor postprandial y hay baja ponderal. Entonces, se puede pedir una tomografía, un angiotem, para evaluar el territorio de la arteria mesentérica superior. Hay que un manejo de urgencia, corregir la volemia, tratamientos antibióticos, tratar si tiene fibrilación auricular o si tiene cardiopatía, o si es un paciente hay que hacer anticoagulación. Como le dije, en algunos casos descrito está en los libros que se puede hacer revascularizaciones del territorio de la mesentérica superior. Lo que sí, se puede usar vasodilatadores. Se puede hacer por vía radiología intervencionista, embolectomías, se puede colocar stent o, como dije, la cirugía de revascularización, que bueno, está descrita en los libros. Si hay necrosis intestinal, necrosis digestiva, la parotomía, resección intestinal y ostomías. Contraindicado hacer anastomosis. Pero hay que tener presente que no vaya a llevar al paciente hacia un síndrome de intestino corto. Para no hacer ello, debo de tener mínimo 40 centímetros de intestino delgado vital. Si no tengo 40 centímetros de intestino delgado vital, ese paciente no tiene posibilidad de salir de esta necrosis. Bien, vamos a ver ahora apendicitis aguda. La apendicitis aguda, un cuadro característico, frecuente, clásico, se define como la inflamación aguda del apéndice cecal que se debe a la obstrucción de la luz del apéndice cecal. Se presenta en 10% de la población en general y el grupo etario más afectado es entre los 10 y los 30 años. En general se puede presentar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que se presente entre los 10 y 30 años de edad. Es raro que se presente en los niños, es raro que se presente en los ancianos. Cuando se presenta en los extremos de la vida, se asocia a mayor morbimortalidad porque la clínica va a ser inespecífica y atípica. Ligeramente más frecuente en el varón que en la mujer en relación 2:1. Ahora dije, es un proceso inflamatorio que se inicia en la fisiopatología por obstrucción de la luz del apéndice cecal. Y la obstrucción de la luz del apéndice cecal va a variar dependiendo de la edad de presentación. Con mayor frecuencia se presenta entre los 10 y 30 años. Cuando se presenta a esa edad, lo más frecuente es que la obstrucción se deba a la presencia de un coprolito o fecalito en el interior del apéndice cecal. Si son niños, en la edad pediátrica, la obstrucción se debe a compresión extrínseca de los folículos linfoideos, producto de un proceso viral previo, que genera hiperplasia de los folículos linfoideos alrededor del apéndice cecal. Eso se llama hiperplasia de las amígdalas de Rux o hiperplasia linfoidea, y de manera extrínseca comprimen la luz del apéndice cecal. Esa fisiopatología es más frecuente en los niños. En los ancianos, la obstrucción se debe a la presencia de un tapón de moco, a la presencia de un cuerpo extraño.
con menor frecuencia hay una hipertrofia idiopática de las paredes del apéndice fecal. En cuanto a los gérmenes que más van a estar implicados en la infección por apendicitis, vamos a encontrar gram negativos como el Escherichia coli y anaerobios como el Bacteroides fragilis. ¿Y qué va a primar? En los casos de apendicitis aguda no complicada, como son las congestivas, la flemonosa, lo que va a primar es el germen de la Escherichia coli. Mientras que en las apendicitis agudas complicadas, que son la gangrenada, la perforada, va a primar el Bacteroides fragilis. Bien. Y todo se inicia en el proceso de fisiopatología debido a la obstrucción de la luz del apéndice fecal, que va a variar dependiendo la edad de presentación. Esa obstrucción de la luz del apéndice fecal va a generar de inicio edema de las paredes del apéndice fecal, que si no se trata va a evolucionar en el tiempo hacia la supuración y vamos a tener una apendicitis supurada o flemonosa, que si no se trata avanza la enfermedad hacia la gangrena de las paredes del apéndice y tenemos una apendicitis gangrenada, y si sigue la evolución tenemos una apendicitis perforada. Cuando la apendicitis se perfora, esta se va a complicar de cualquiera de las siguientes formas. El epiplom va y engloba el apéndice y genera un plastrón, o el epiplom va, genera un plastrón y este se absceda y tenemos un absceso apendicular, o esta víscera se adhiere a otra, a un intestino delgado o una vejiga y genera una fístula interna, o vence el proceso infeccioso y genera una peritonitis primero localizada y posteriormente una peritonitis generalizada. Entonces, de las complicaciones de la apendicitis aguda perforada, la peor de estas complicaciones es la apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada. Entonces la pregunta viene, ¿cuál es la evolución de peor pronóstico en una apendicitis aguda? Y ahí dice piriflebitis, falla multiorgánica, sepsis de foco abdominal o peritonitis generalizada. Entonces, de acuerdo a la fisiopatología de la apendicitis, la complicación de peor evolución es la apendicitis perforada con peritonitis generalizada. Y entonces alguien dice, sí, pero la falla multiorgánica es peor. Pero yo tengo falla multiorgánica por cualquier otra patología, no necesariamente por una apendicitis. Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, la peor complicación que deviene de ella es la peritonitis generalizada. Ahora, el plastrón apendicular, manejo médico, hospitalización, hidratación, tratamiento antibiótico, manejo médico. El absceso apendicular, manejo, hospitalización, drenaje del absceso y antibióticos. Las peritonitis y las fístulas son de manejo quirúrgico. Bien, ahí tenemos las fases clásicas de la apendicitis aguda. Pasa por una apendicitis congestiva o catarral, en la cual hay una infección localizada en la mucosa, hay infiltrado en la luz y pequeñas ulceraciones de la mucosa. La apendicitis supurada o flemonosa, hay úlceras confluentes en la mucosa, hay necrosis en toda la pared y hay serosa fibrino purulenta. En la gangrenosa, lo característico es el trombo séptico, tromboangeitis séptica que se observa en la anatomía patológica. Y finalmente, la apendicitis perforada cuando hay pérdida de sustancia del apéndice fecal. Dijimos
La Escherichia coli es el germen más encontrado en la apendicitis catarral y en la apendicitis supurada o flemonosa, y el Bacteroides fragilis es el más encontrado en la apendicitis gangrenosa y perforada. Entonces, evoluciona desde una apendicitis congestiva o catarral hacia una apendicitis flemonosa o supurada, continúa con una apendicitis gangrenada donde encontramos tromboangeitis séptica y finalmente hacia una apendicitis perforada. De acuerdo a su localización, son múltiples las localizaciones del apéndice cecal, puede encontrarse de manera laterocecal, normalmente es la más frecuente, laterocecal ascendente, retrocecal pura, pélvica, mesoceliaca o subhepática, esto es más frecuente en la gestante del tercer trimestre. No hay un consenso claro cuál es la forma más frecuente de variante anatómica del apéndice, pero la literatura está a favor de que más frecuente, laterocecal más retrocecal, una forma combinada, laterocecal más retrocecal. En la clínica hay una clínica típica, que es la secuencia visceral y somática. En esta clínica típica hay una primera fase visceral, el dolor en epigastrio, difuso, persistente o a nivel periumbilical, asociado a síntomas generales como son anorexia, náuseas y vómitos. 4 a 6 horas posterior al inicio de la fase visceral, vamos a tener una fase somática, en el cual el dolor está localizado en la fosa ilíaca derecha, a nivel del punto de McBurney. Es un dolor intenso, definido, que se acentúa al movimiento y está asociado a síntomas generales como náuseas, vómitos, constipación o febrícula. A esta secuencia clínica típica de una fase visceral y en 4 a 6 horas una fase somática, se le conoce como la cronología apendicular de Murphy. Una fase de inicio visceral, y esta primera fase visceral se debe a estimulación del sistema nervioso simpático. Y las posiciones del apéndice fecal va a generar variaciones en esta segunda fase somática de la enfermedad. El apéndice de la fosa ilíaca derecha va a dar dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. El retrocecal va a dar dolor en el flanco derecho. El pélvico va a dar dolor suprapúbico y el retroilial va a dar dolor a nivel genital. Los clásicos signos de la apendicitis aguda, múltiples signos de la apendicitis aguda, tenemos, ustedes conocen el signo de McBurney, que se le ubica en el punto entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, la línea que une estos puntos en el punto del tercio externo con los 2 tercios internos. Vamos a encontrar el punto de McBurney, eso es lo clásico. Pero también se puede definir el punto de McBurney, dolor máximo a 3 centímetros o 3 centímetros y medio hacia la línea media partiendo de la espina ilíaca anterosuperior. El Bloomberg, el signo de la descompresión en la fosa ilíaca derecha, indica peritonismo. El de Robson, cuando hay dolor en la fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca izquierda. El signo del SOAP se evalúa cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Al extender el muslo derecho provoca dolor, irritación a nivel del músculo suabciliaco. El signo del obturador, este se evalúa haciendo al paciente en decúbito dorsal. El paciente en decúbito dorsal se le realiza una rotación interna del muslo derecho y genera dolor en el músculo obturador. Y el signo de Aron es dolor a nivel de epigastrio o precordial al palpar la fosa ilíaca derecha. Clásico punto de McBurney, el punto que une el tercio externo con los 2 tercios internos de la línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo.
El punto de Lanz es el punto que une el tercio externo derecho con los 2 tercios internos izquierdos de la línea biespinosa, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior. El signo del psoas al extender en decúbito lateral izquierdo, al extender el miembro inferior derecho. Y el signo del obturador, la rotación interna del muslo derecho genera dolor en el músculo obturador interno. Otras apéndices de localización más alta sobre el punto de Monroe, en el punto medio entre la línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, o apéndices más altas en el punto de Morris. Ya vimos el punto de Lanz en la línea biespinosa, ambas espinas ilíacas anterosuperiores, y la apéndice pélvica da dolor en signo de Gallagher. El punto de Lanz, punto situado en el tercio externo derecho con los 2 tercios internos izquierdos de la línea biespinosa. Y el punto del SN, al presionar 2 traveses de dedos por encima y hacia atrás de la espina ilíaca anterosuperior derecha, en el apéndice retrocecal y ascendente izquierda, externa. Esto va cuando la clínica es típica, y la clínica es típica cuando se presenta en el adulto joven o en el paciente por encima de los 10 años. Pero en los extremos de la vida, la clínica va a ser atípica, y en la clínica atípica podemos utilizar tacto rectal, sirve para la exploración en pacientes con síntomas dudosos. Lo que va a haber va a ser sensibilidad o abombamiento de la presencia de una masa sensible a nivel pélvico. Clínica también la triada de Murphy, donde hay dolor abdominal, náuseas y vómitos asociado a fiebre. O la triada de Villafleur, en la cual tenemos hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, defensa muscular en la fosa ilíaca derecha y dolor provocado a la palpación en la fosa ilíaca derecha. En general, de todo lo que hemos visto, el diagnóstico de la apendicitis aguda es un diagnóstico eminentemente clínico. Los exámenes de laboratorio se piden para preparar al paciente a una cirugía. Y en ellos vamos a encontrar el hemograma, que puede tener una leve a moderada leucocitosis. Generalmente no se encuentra una gran leucocitosis. Puede haber un examen de orina patológico, y en ese caso no me descarta apendicitis, porque puede deberse a irritación pélvica cercana al uréter derecho. Puede haber un examen de orina patológico. Se pide una glicemia, un perfil de coagulación para preparar al paciente a una cirugía. Imágenes solamente cuando el paciente tenga clínica dudosa, o sea, no viene una apendicitis y le pido una placa de abdomen o una ecografía o una tomografía, porque eso no es necesario para el diagnóstico de apendicitis aguda. El diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico. Los exámenes los pido para preparar al paciente, exámenes preoperatorios para una cirugía. Y solamente cuando la clínica es dudosa, en ese caso puedo pedir imágenes. Lo primero que pido, una ecografía abdominal. Y la ecografía abdominal me va a dar signos indirectos de apendicitis. Un diámetro del apéndice fecal mayor de 6 milímetros, una pared del apéndice fecal mayor de 3 milímetros, la presencia de un área heterogénea con líquido alrededor del apéndice fecal me sirve para apoyar el diagnóstico. Y si a la ecografía encuentro un coprolito en el interior del apéndice fecal, eso ya pues es diagnóstico, ¿no? Ahora, si la ecografía es dudosa y no me confirma, no me apoya el diagnóstico de apendicitis, puedo pedir como imagen adicional una tomografía abdominopélvica
para diagnóstico de apendicitis. Voy a encontrar líquido libre, voy a encontrar una zona inflamatoria de tipo plastrón a nivel de la fosa ilíaca derecha, o también en algunos casos puedo encontrar el coprolito en el interior del apéndice secal. Entonces, el diagnóstico es clínico y lo único constante es el dolor abdominal. Si la clínica es dudosa, puedo utilizar el tacto rectal. Los exámenes no los pido para hacer diagnóstico, porque puedo tener hemograma normal, puedo tener leve leucocitosis o puedo tener moderada leucocitosis. Y lo único sí, si yo tengo una reacción leucemoide, un hemograma con 32.000 leucocitos, probablemente me haga dudar del diagnóstico de apendicitis, pero no se pide para confirmar. El examen de orina puede ser patológico y lo que manda aquí es la clínica. No digo, tengo examen de orina patológico, entonces no es apendicitis, es una infección urinaria. No. Si la clínica es de apendicitis, aún con examen de orina patológico, el paciente se programa a sala de operaciones. Y los reactantes de fascia aguda pues, son positivos. En las imágenes, la ecografía abdominal es la primera imagen que se pide y si esta no ayuda al diagnóstico, se puede pedir una tomografía abdominopélvica. En la ecografía se va a observar una dilatación del apéndice secal, una dilatación del apéndice secal mayor de 6 milímetros o una pared del apéndice secal mayor de 3 milímetros o una imagen de coprolito en su interior que me da sombra acústica posterior. A la tomografía, una imagen inflamatoria a nivel de fosa ilíaca derecha, una apéndice distendida y en su interior la imagen de un coprolito. Entonces, si sospechamos apendicitis pero no estamos seguros, pedimos ecografía abdominopélvica. Si se confirma el diagnóstico, entonces el paciente va a apendicectomía. Si no se confirma el diagnóstico, se puede pedir una tomografía abdominopélvica. Y si esta me confirma que es una apendicitis, va a apendicectomía. ¿Qué tipo de apendicectomía? Se puede realizar apendicectomía convencional o apendicectomía laparoscópica. ¿Hay una que sea mejor que la otra? No. Hay equipos quirúrgicos que dicen que pueden sacar el apéndice con una incisión de 2 centímetros y les va bien, y hay otros que dicen no, mejor la vía laparoscópica, 3 trócares, 2 de 5 milímetros y 1 de 10 milímetros. Entonces, no hay un consenso que una sea mejor que la otra. Hay ventajas obviamente de la cirugía laparoscópica desde un punto de vista estético, menor dolor, más rápido se repone el paciente hacia su actividad normal, pero descrito está que no hay una que sea el gol estándar en beneficio y que otra sea peor, ¿no? Cualquiera puede ser. Entonces, si sospechamos de una apendicitis aguda y si la sospecha clínica es alta, yo no pido ningún examen de imágenes, preparo al paciente a sala y va a cirugía. Si la sospecha es baja y el cuadro es atípico, en algunos casos, por eso en línea punteada, se puede pedir una radiografía de abdomen simple, realmente muy baja sensibilidad, pero sí. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar un apendicolito, es decir, el coprolito en el interior del apéndice que puede ser radiopaco, o un hilio regional o borramiento del psoas ilíaco del lado derecho, pero es de muy baja sensibilidad. Se pide mejor una ecografía y allí encontramos diámetro de pared mayor, diámetro del apéndice mayor de 6, la pared mayor de 3, dolor a la ecopresión en la fosa ilíaca derecha, que es signo de McBurney ecográfico positivo, y se programa cirugía. Y si no, se puede pedir una tomografía y esta me confirma la apendicitis, igual va a cirugía.
Las variantes anatómicas, la apendicitis pélvica va a dar diarrea o polaquiuria, dolor al tacto rectal. La retrocecal va a dar más dolor lumbar y signo de psoas positivo. La apendicitis subhepática es la apendicitis de la gestante, muy similar a un cuadro de colecistitis aguda. Y la apendicitis mesocelíaca da cuadros de obstrucción intestinal y fiebre. Formas complicadas de apendicitis, habíamos visto, de acuerdo a la fisiopatología, puede generarse un cuadro de absceso apendicular, en este caso, antibiótico más drenaje, cualquier drenaje, drenaje percutáneo, si es que es posible, mejor, o si no es posible, drenaje percutáneo, drenaje quirúrgico. El plastrón apendicular, una masa fría, esto hay que hacer tratamiento médico, antibióticos, analgésicos, hidratación, hospitalización, esto no se opera. Bueno, y en el cuadro de una peritonitis, aquí vemos neumoperitoneo, se trata como un abdomen agudo, laparotomía, más lavado, más limpieza de cavidad, toma de muestra y apendicectomía.